Hoy en día, todos los instrumentos automatizados de alta gama son capaces de realizar el diferencial leucocitario extendido. ¿Qué es esto? Es el diferencial de 5 subpoblaciones más una población adicional. Usualmente esa población es la de inmaduros de granulocitos. Es un conglomerado que engloba a los mielocitos, a los metamielocitos e incluso a los promielocitos. Es importante la realización de un diferencial leucocitario manual para validar esta situación. ¿Por qué? Porque también podemos estar ante la presencia de callados que no forman parte de ese conglomerado y es importante su reporte para discriminar si se trata de una división a la izquierda leve, una distribución a la izquierda moderada o severa. ¿Y tú validas tu hemograma?